Pues nada, muchísimas gracias por aguantarme durante hora y media al final, que me he retrasado un poquito. Solo quiero que ahora todo el que tenga duda acerca de estos 4 casos, cómo lo hemos manejado, cómo hemos hecho la mecánica, por qué hemos tomado las decisiones que hemos tomado, que se tome su libertad para escribir tanto en mi directo, que creo que le tengo, está aquí funcionando bien, como en Online Orthodontics Academy, y trataré de contestar de la manera más clara todas las preguntas que vosotros tenéis. Venga, empiezo yo. Empieza ahora, Mira, venga. por ejemplo, nos pregunta Jenny que si funciona igual el motion en premolar que en el canino. Sí funciona igual. En muchas ocasiones lo que hacemos es cambiar la longitud del elástico. Cambiamos la longitud del elástico y lo pongo un poquito más corto, ¿de acuerdo? En vez de 1/4, 3/16. ¿De acuerdo? El animal con el que se corresponde es el elefante. Fuerza 1, pero con la distancia más corta. Espero haber respondido a tu pregunta. Bueno, aquí Carmen no conoce un poco del motion, le pregunta que el motion un poquito. Vale, pues el motion se llama... Ella... Sí. Dímelo. Sí, se llama Carmen María B. Vale, Carmen. El motion es un dispositivo, como has visto, de metal, que el motion de clase 3 es una única pieza que se cementa entre el canino y el molar y se utiliza a la vez que unos elásticos de clase 3, el motion de clase 3, para producir una distalización a nivel inferior y corregir las clases 3 desde el punto de vista sagital. Creo que esa es la respuesta adecuada con respecto al uso del motion de clase 3. ¿Vale? Aquí una pregunta. Ana Montero Sempere nos pregunta que si hay algún curso de motion. Curso de motion hay muchos. Ahora, en los próximos 2 meses, ninguno, ¿vale? Porque con el coronavirus, como mucho, lo hacemos online. Mira, tenemos cursos con Ortobao. Tenemos en Latinoamérica, casi todos los distribuidores locales, que no sé de dónde eres exactamente, organizan cursos anuales de motion de clase 2 y de motion de clase 3. ¿De acuerdo? Yo tengo incluso residencia en la consulta, donde podemos pasar una semana viendo tiempos de pacientes y viendo toda la parte teórica, la parte práctica de los pacientes. Cursos hay muchísimos en España y fuera de España. Existe un simposio anual en Europa, un simposio anual en Asia, un simposio anual en América, ¿de acuerdo? En el cual también puedes aprender de otros profesionales que son buenísimos también en el manejo del motion de clase 2 y de clase 3. ¿Alguna pregunta más, Olga, por ahí? Muchos, tenemos muchos. Yo tengo 3 Vamos preguntas. un poquito con el motion. Vale. Aquí Mer Peseta pregunta que cómo medir bien el motion para pedirlo. Vale. Se mide desde el surco central del primer molar inferior al eje del canino inferior, si va el canino, pero no el eje, 1 milímetro por delante del eje. ¿De acuerdo? Lo repito. Del surco central vestibular del primer molar inferior, 1 milímetro por mesial del eje del canino. Y exactamente igual en el premolar, 1 milímetro por mesial del eje. A mí me gusta un poquito por delante, para que pueda envolver en la adhesión el composito a la corona dentaria. ¿De acuerdo? Siguiente pregunta. Vamos, otra más en relación al motion. Dice Maribel Vaca, pregunta que si hay algún control o cómo controlar el motion en clase 3 en pacientes eólicos. Y luego hace otra pregunta simultánea que pone levantes de mordida posteriores o algo para evitar la extrusión molar. Perfecto, muy buena pregunta. ¿Cómo controlamos la extrusión? Lo primero, el motion de clase 3 provoca una intrusión del primer molar inferior. Por lo tanto, ya es una manera de controlarlo. ¿Dónde no lo controlo? En el 7, en los segundos molares superiores e inferiores. ¿Cómo lo controlo? Con topes. Con tope en la cúspide palatina del 7 superior. A mí me encantan los topes, todo el que me conozca lo sabe. Los topes en la cúspide palatina de los 7 superiores para producir intrusiones a nivel de los 7. ¿De acuerdo? Siguiente pregunta. Con otra pregunta. ¿Eres aquí? Hola. Hay María Cotri dice que con el apiñamiento que tenía la paciente es milagroso. Dice, ¿no hay sobreexpansión o diente fuera de cortical? No, en ninguno de los casos, porque ante la sospecha de una discrepancia transversal entre el maxilar y la mandíbula, el protocolo no es poner brackets, el protocolo es
Evitar, ¿de acuerdo? Es evitar que tenga que compensar y producir ese problema. ¿Y cómo lo hacemos? Disyuntando. Y en caso de que no se pueda disyuntar no asistida quirúrgicamente, se disyunta asistida quirúrgicamente. Pero nunca vamos a compensar ventricularmente lo que es un problema bastante grave. ¿De acuerdo? A ver, ¿tiene en silencio el ordenador? ¿No? Tengo en silencio porque hay gente que está... No, pero que lo ponga. Que si no, no me oye y entonces no puedo pasar las preguntas. Porque no te he puesto porque había gente hablando aquí. Por eso lo he quitado. A ver, pero Ahora sí. ahora tienes que abrirlo porque te tengo que transmitir las preguntas. Transmíteme, perfecto. ¿Vale? Que tengo aquí unas cuantas. Sí. ¿Estás a medias con la que tenías o...? No, venga, unas pocas tuyas y unas pocas de Olga. Perfecto. Dale, Marc. Vale. Uno nos pregunta, por favor, ¿cuál es el artículo que clasifica el tipo de sutura? Os pregunto. El artículo es el artículo de Angelieri y si queréis os pongo la referencia en una anotación dentro de una hora en este diferido. ¿Vale? Sí, eso era otra pregunta que teníamos. Os pongo el artículo, porque el artículo es una maravilla. Para mí es lo que me hace atreverme a unas disyunciones no quirúrgicas. Lo único que me hace atreverme es ese artículo. Si no fuese por ese artículo que esclarece claramente los tipos de sutura, yo no haría disyunciones en un paciente adulto. Gracias a ese artículo hemos conseguido tener un nivel de predictibilidad mayor. Siguiente pregunta, Marc. Vale, pone, si pongo motion de premolar a 6 de un lado estrictamente, ¿el otro lado lo debo llevar igual? A mí me gusta generalmente hacerlo simétrico, pero no tiene por qué. ¿De acuerdo? A mí sí me gusta hacerlo simétrico. Es una opinión personal. Pero yo he visto motion asimétricos. De hecho, en esta paciente, la última paciente, si os fijáis, lo puse de canino a segundo premolar. ¿Por qué? Porque tenía una corona en el molar. Y se produjo una distalización casi similar a la que se produce en pacientes que lo ponemos en bilateral o bilateral asimétrico. ¿De acuerdo? De distintas medidas. Por lo general, si veis mis presentaciones, veréis al 90% de mis distalizaciones simétricas. Pero no está contraindicado poner una al canino y otra al premolar. Siguiente pregunta, Olga. Vale. Una tuya y una. Sí, perfecto. Venga, pues tenemos unas cuantas de tema de disyunción. Venga. Dolores Asti pregunta si disyunción y distalización. Sí, disyunción y distalización al mismo tiempo, pero a mí me gusta calcular las vueltas en primer lugar, es decir, calcular las vueltas que voy a dar y darle las vueltas, y el día que yo acabo de dar las vueltas, de activar, ese día comienzo con la distalización. Y lo hago no simultáneamente, pero sí en el mismo proceso. Con el disyuntor colocado hago la distalización. ¿Por qué? Es por una experiencia clínica. Y es que cuando a un paciente le colocas un disyuntor, le colocas un motion, le colocas elástico y se te queja de dolor, no sabes de dónde viene, no sabes dónde está el error o si le puede pasar algo en el maxilar, en la mandíbula. Entonces a mí me gusta. Primero, disyunción. Activo. Veo si hay dolor previo, porque está un día con el disyuntor hasta que comienzan las vueltas. Si en ese día no le ha molestado el disyuntor, comenzamos las vueltas. Yo ya sé si el dolor es por darle la vuelta al disyuntor, por activarlo, ¿vale? Y si no es por el distalizador. ¿De acuerdo? Entonces, primero coloco mi disyuntor, doy las vueltas y después comienzo mi distalización. Espero que haya quedado clara la pregunta, ¿vale? Marc, siguiente pregunta. En el caso del disyuntor con planos acrílicos, pregunta, ¿era una especie de disyuntor McNamara? Es un McNamara, efectivamente, ¿de acuerdo? Con el apoyo palatino y con la superficie que apoya en el paladar pulida. ¿De acuerdo? Perfecto. En relación con el disyuntor, José Beta pregunta si el disyuntor no queda como retención por unos meses. El disyuntor queda como retención durante 4 meses. Buena pregunta. Marc, te toca. Vale, pregunta, ¿recortas entonces el alineador superior a nivel del 7 si pones el tope? Si pongo el tope, lo recorto a nivel del 7 superior, claro que sí, ¿de acuerdo? Pero en el caso donde él tenía puesto la funda, el ESIX, si te fijas, ese caso era un caso braqui y no tenía puesto el tope, ¿de acuerdo? Yo generalmente los pacientes tólicos pongo una pista crítica, ¿vale? Que no nos lleve a error. Era una paciente braqui a la que yo coloqué un ESIX superior, ¿vale? Espero haber respondido a la pregunta. Si no, me hace otra, el que haya hecho esta pregunta. Pues mira, por aquí tenemos a Bea Balás
y Amer PZ, que hacen una pregunta similar. Dice, vea, ¿por qué va más rápido en clase 3? Y Merce pregunta, ¿va mucho más rápido que en clase 2? Vale. A mi juicio va más rápido en clase 3. ¿Por qué? Porque el hueso que tenemos intermolar a nivel posterior entre las piezas posteriores es un hueso muy finito. Por lo tanto, ciertamente es que tenemos una cortical muy fuerte por vestibular y por lingual, pero tenemos un hueso relativamente esponjoso en medio y ese raíl es el que nosotros aprovechamos para producir la distalización. ¿De acuerdo? ¿Marc? Nos preguntan, ¿cuál es el programa, el nombre del programa para hacer un diagnóstico digital? Mira, para hacer un diagnóstico en CBCT yo he estado utilizando dos programas, el de Nemotec, el Nemo 3D y el software InVivo, el InVivo 6 de, ¿cómo se llama la casa? No sé cuál es el de iCat, el de Cabo. ¿Vale? Esos son los dos que yo utilizo. Se puede utilizar prácticamente con cualquier programa digital que venga con el CBCT que se compre. ¿De acuerdo? Olga. Bueno, con eso queda también ya resuelta la pregunta que nos hizo Neagli, que nos preguntaba por el visor de CBCT, vale, que veía en las imágenes. Y vamos con otra pregunta. Aquí hay un poco como de polémica. Sí. Coque LG dice que los CBCT, aun en baja exposición, generan riesgo de neoplasia. Dice te dice, doctor, no veo bien hacerlo para ver las comprobaciones. Eso está avalado por el Comité de Ética. Lógicamente no se hace un CBCT, aunque tenga baja radiación, en medio de un tratamiento. Lo que sí que te digo, supongo yo que alguna vez habrás cogido un avión, ¿no? Eso sí que tiene un riesgo radiológico, ¿de acuerdo? Coger un avión tiene un riesgo radiológico mayor que hacer un CBCT de baja exposición. La comprobación tiene unos fines investigadores, ¿de acuerdo? Y el riesgo que se habla de neoplasia no es un riesgo estadísticamente significativo. Por lo tanto, no podemos asociar el hecho de hacer una radiografía con un CBCT de baja exposición. Sería un error gravísimo asociarlo a una neoplasia. Porque es cierto, es como decir que si yo me monto en un burro, tengo unas posibilidades muy altas de morirme, porque existe un mayor porcentaje de gente que muere caída de un burro que gente que muere, por ejemplo, con un CBCT hecho. Por lo tanto, las probabilidades hay que cogerlas con pinzas y hay que utilizar una relatividad con respecto a esas proporciones, ¿de acuerdo? Por supuesto, en pacientes que se observan signos clínicos de disyunción, si observáis signos clínicos de disyunción, no realicéis una radiografía. Pero es que necesitamos en muchas ocasiones la información transversal de un paciente y lo que es irresponsable es no realizar una radiografía y tratar a un paciente sin ver. Eso sí, me parece a mi juicio más irresponsable. Siguiente pregunta, Marc. Hola, al romper las suturas circunmaxilares, ¿puedes aprovechar y poner una tracción reversa, máscara facial? Por supuesto. Es ideal y es el tratamiento para mi de elección en niños con suturas circunmaxilares abiertas. El problema es que cuando llegamos a los 8 o 9 años, esa sutura pterigomaxilar se cierra y solo ocasionalmente en algunos pacientes permanece abierta con una disyunción. Por lo tanto, lo que observamos son más cambios de carácter dentoalveolar que cambios basales con respecto al avance del maxilar en pacientes adolescentes y adultos. Por eso no habéis visto ninguna máscara facial en estos pacientes. Olga. Pues mira, hay un poco de confusión con el tema de los elásticos. Hay varias preguntas. Sí. Vamos a decir la de Paula, que pregunta que ha usado el Motion de clase 3, pero le quedan dudas de la pauta que utilizas de elásticos y también el uso de alineadores para reducir la extrusión. Vale. En respecto al Motion de clase 3, solo utilizo un elástico. Es la fuerza 1, un de pulgada de distancia y 6 onzas y media de fuerza. Se llama Force One de Carrier. Y ojo, porque recomiendo utilizar ese elástico y cambiarlo 3 veces al día. Ese elástico ha demostrado durar un mayor número de horas que otros elásticos en el mercado. Por lo tanto, yo sí he visto cambios reales con ese elástico y con otro tipo de elásticos me ha costado más ver la distalización y he tardado más tiempo en llegar a ella. ¿De acuerdo? Y con respecto a los alineadores, que era la segunda pregunta, por supuesto se pueden utilizar alineadores para evitar extrusión. Se puede realizar con con terapéuticas de alineadores. Este tratamiento se puede combinar y funciona de maravilla. Uno, por ejemplo, de las personas que lo está haciendo mucho, más en clase 2, el doctor Pedernera,
y lo utiliza de manera maravillosa y realiza tratamientos espectaculares con Invisalign, y de clase 2, y el doctor Garino, por supuesto, también. Tenemos, ¿es necesario colocar un ESIX en superior o podría reemplazarse por un arco transpalatino o un botón de lance? Se podría reemplazar perfectamente. Mira, pues tenemos una pregunta de Palomita, Sí. que es nuestra alumna de máster, y nos pregunta que ¿en qué situación has quitado el motion que iba a premolar? ¿Cuándo has pasado a brackets? Vale, pues he pasado a brackets cuando he visto, después de 4 meses y medio, que tenía un espacio medio para colocar el canino, medio me refiero a 3-4 milímetros de distalización, y que era un momento ideal con ese diastema entre el canino y el premolar suficiente para poder colocar la altura inferior. Si te fijas además en ese segundo caso, superior. ¿Por qué coloco un ESI superior y no coloco brackets? Pues porque va a tener menos tiempo, brackets arriba. Por lo tanto, ¿para qué voy a tener yo? ¿Para qué le voy a colocar brackets? Si prefiero tener algo que no se vea. ¿De acuerdo? Marc. Me preguntan, ¿en qué momento pones los topes en los 7? En el momento de colocar los brackets, generalmente, ¿de acuerdo? Es cuando coloco los topes en los 7. Siempre hay excepciones. Hiperdólicos son excepciones, pacientes con mordida cruzada lógicamente anterior son excepciones, pero por regla general en el momento de colocar los brackets. ¿Olga? Bueno, pues mira, otra más de PZ. Te pregunta, ¿va igual si no extraes los terceros molares según tu experiencia, Peri? No, no va igual. No funciona igual y además da muchísimos problemas. Ahora, con los problemas que tenemos de muchos terceros molares incluidos cerca del dentario, lo que estoy haciendo es una solución alternativa, que es la extracción de los segundos. Y posteriormente, cuando esté más cerca de la cortica, de la encía, lógicamente del plano oclusal, el tercer molar, colocar el tercer molar. Pero siempre necesitamos resolver la discrepancia osodentaria posterior. Marc. Venga, ¿qué análisis usa para determinar discrepancia transversal? Perdona, repítamelo. ¿Qué análisis utilizas para hacer la discrepancia transversal? Lo que os he enseñado el estudio del doctor Díaz Rodríguez Álvarez. Además de que en niños distintos, el niño mide el ancho maxilar y el ancho mandibular, para ver la diferencia que existe en las fases. Pero en adultos, como vienen compensados, utilizo la angulación de los molares superiores y de los molares inferiores y la distancia cúspide-palatina del primer molar superior y fosa inferior del primer molar inferior. Lo coloco en norma y veo la discrepancia real basal cuando yo alineé mi caso, cuando yo le dé los torques ideales a los sectores posteriores. ¿De acuerdo? ¿Olga? Pues mira, pues yo hay varias personas que preguntan por el tema de artículos. Sí. Y luego, concretamente, Paula Puerta pregunta que en el cálculo de la discrepancia de tamaño maxilar usas un protocolo de un artículo en particular. Que si podrías repetir el nombre del autor. Sí, es el estudio del doctor Díaz Rodríguez Álvarez. Yo, si quieres, como lo va a tener aquí y va a tener la media de los molares y todo, lo vas a ver directamente y lo puedes reproducir en todos tus pacientes. Existen estudios de la Universidad de Pensilvania que también calculan la discrepancia osodentaria. El doctor, por ejemplo, Óscar Becerra, que trabaja muy bien y que yo tuve la suerte de conocer hace poco en Madrid, tiene también un protocolo de cálculo de discrepancia entre maxilar y mandíbula. Yo no le daría tanta importancia, aunque sí la tiene, al cálculo en la metodología del cálculo de la discrepancia como en lo que cada uno decida. El protocolo de la Universidad de Pensilvania y hacerlo perfectamente, o puedes decidir este protocolo y hacerlo perfectamente. Mi único consejo es que el protocolo que uno utilice lo reproduzca en todos sus pacientes. No utilice para unos un protocolo y para otro protocolo distinto. De todas formas, esa diapositiva en concreto, si queréis, la dejamos abierta en PDF para que os la quedéis, el que lo necesite. ¿De acuerdo? Marc. Venga, tenemos una pregunta de un doctor llamado Guerrero. Hola, Pedri. Yo creo que lo conozco. Me parece. En casos de overjet negativo severo y extrusión del grupo anterior inferior con curva de SPI acentuada, ¿utilizas arcos de curva reversa? Pues mira, doctor, a mí no me gustan, no es que no me gusten, sí me gustan. Y se pueden utilizar y van de maravilla, pero yo solo compro 3 arcos. Es decir, por eficiencia en el estocaje y por eficiencia de mi equipo, que tenemos aquí, trabajamos 12 personas, yo creo que con 3 arcos se corrigen el 95% de los casos. Por lo tanto, por eficiencia en estocaje, no utilizo arcos ni de curva, ni de intrusión,
ni utilitarios, ni de nada por el estilo. Como mucho doblo el CNA de 19 por 25 y le doy la curva yo. Pero no utilizo arcos de curva de NITI, ¿vale? Pero, por supuesto, funcionan y son una maravilla. Vale, gracias. Alex Ortodontis nos pregunta, ¿cuánto tiempo se espera después de la expansión para colocar el protocolo de brackets? 4 meses esperamos después de la disyunción. Alex. ¿Marc? ¿Has hecho este protocolo con brackets convencionales vestibulares, es decir, sin brackets autoligables? Ese protocolo funciona exactamente igual, lo único que la resolución del alineamiento y la nivelación, a mi juicio, con brackets convencionales es más lenta y sufre una mayor cantidad de fuerza a los dientes, pero se puede hacer perfectamente con brackets convencionales, sin ningún tipo de problema. ¿De acuerdo, Olga? Bueno, en relación ahora que te ha salido el tema de los brackets, ha preguntado Pili qué tipo de brackets son los que utilizamos nosotros. Nosotros utilizamos los brackets Carrier SLX 3D. ¿De acuerdo? Es un bracket de autoligado. Yo en la consulta solo utilizo autoligado. ¿De acuerdo? Hace tiempo que dejamos de utilizar el ligado convencional. El ligado convencional no quiere decir que sea malo. Lo que a mí no me gusta en fases de alineamiento y nivelación es realizar mucha fuerza sobre el diente. Es el único motivo por el cual yo me decanto por el autoligado. ¿Marc? Buenas. En el último caso, ¿por qué se ha colocado los elásticos ATACs del maxilar en lugar de llevarlos a molares, que están anclados esqueléticamente con el MUN? ¿Por qué colocamos los elásticos? Repítemelo. ¿Por qué se han colocado los elásticos ATACs en el maxilar en lugar de llevarlos a los molares, que están anclados esqueléticamente con el MUN? Pues porque tú cuando anclas este metalito que veis aquí, que parece que el metal es algo rígido, el metal tiene capacidad de deformación. Por lo tanto, yo no me fío de los metales. De hecho, nosotros utilizamos metal en ortodoncia y los dientes se nos inclinan. El metal no es algo rígido. Si fuese acrílico, hubiese podido plantearme ponerlo en un 6. Al ser metal, yo no las tengo todas conmigo, aunque aplicando una fuerza heavy no se pueda producir un tip o una movilización de mis piezas posteriores. Por lo tanto, yo para conseguir el máximo anclaje en este paciente, lo que he hecho es colocar unos tornillos retromolares. Ese es el motivo, ¿vale? La causa. ¿Olga? A ver, Teribe nos pregunta, ¿cuántos milímetros de distalización conseguimos aproximadamente? 3-4 milímetros, en torno a 4 milímetros de distalización inferior. ¿Vale? ¿Marc? Vale, hay dos preguntas de los 7. No he entendido para qué colocas topes en los 7 y otro es topes en los 7 para control vertical. Supongo que no se abre la mordida. Claro, el tope abre la mordida, pero a la vez que abre la mordida provoca una intrusión en los 7 y lo que hace es anterorrotar. ¿De acuerdo? Cuando el paciente tiene el tope colocado, tiene una posterior rotación, sí, pero con la masticación diaria, ¿de acuerdo? Y con la aplicación de 40-50 kilogramos de fuerza 3 veces al día, como se come, o 5 veces que hay algunos que comen algunos al día, esa fuerza es suficiente para intruir los 7 y que se produzca esa anterorrotación y ese control vertical en pacientes dolicofaciales. ¿Olga? Bueno, pues mira, por aquí Palomita, vamos a decir también esto, nos dice a todos en el chat que la residencia es genial por experiencia, que se aprende mucho. Paloma estuvo con nosotros. Sí. Hombre, claro que Sí. Muchas gracias, Paloma. Por aquí siguen preguntando que cuál es el autor del protocolo de expansión. Yo creo que lo que podemos hacer es dejar también todos los... Vale, lo voy a dejar escrito, ¿vale? Porque el autor del protocolo es el doctor Díez Rodríguez Álvarez, que muchos de vosotros lo conoceréis porque es magnífico profesional. Además, trabaja con la doctora Elena Bonilla y tiene una clínica en Madrid y manejan muy bien los casos, tanto quirúrgicos como los que deciden abordar en el protocolo no quirúrgico. ¿Vale? Díez Rodríguez Álvarez, ¿de acuerdo? Ese es el profesional que me enseñó a mí esta técnica tan maravillosa de diagnóstico. Marc. En el caso de que se coloque el motion premolar a molar, si el canino está ectópico, ¿solo se colocan ligas clase 1? Vale. Si nosotros colocamos elástico de premolar, o sea, si nosotros colocamos el motion de premolar a molar, la distalización es exactamente igual que de canino. Posteriormente, cuando colocamos brackets, colocamos elásticos cortos del premolar al premolar superior, del premolar inferior, primer premolar inferior, a segundo premolar superior. No toco el canino. ¿De acuerdo?
No toco el canino hasta un poquito después. Después, cuando ya tengo un arco un poquito más rígido, 20 por 20, ya me voy al canino. ¿De acuerdo? Y sí puedo colocar ligas de clase 3. No tengo por qué colocar ligas de clase 1, elásticos de clase 1. Puedo colocar también elásticos de clase 3. ¿Olga? Bueno, Dolores Asti nos pregunta, tiempo promedio de los arcos de 15 y 20 por 20. El tiempo promedio te lo voy a decir, pero no es un tiempo, depende del paciente, como siempre, ¿vale? Yo, por lo general, entre un mes y 2 meses. En 6 meses deberíamos haber terminado, pero no es cierto. ¿Por qué? Porque en 19 por 25 de CNA realizamos modificaciones después. Torques individualizados, dobleces de extrusión, intrusión, in-out. Entonces, a los 6-8 meses yo ya me he colocado en un 19 por 25 y de ahí hasta finalizar el caso, pues dependiendo de la severidad de las malposiciones. ¿Vale? ¿Se sabe qué porcentaje de la disyunción es esquelética y qué porcentaje dental? Sí, por ejemplo, de las 3 últimas disyunciones que yo he hecho el cálculo total, radicular y coronal, porque es algo relativamente nuevo, yo no me había planteado esto que estoy haciendo ahora, de calcular el perímetro radicular y el perímetro coronal, que eso es para mí una maravilla, porque sé qué componente es dentario, porque la corona, si la corona está inclinada, el perímetro coronal es mayor que el perímetro radicular, ¿vale? Estoy viendo del 90%, es decir, poquísimo componente dentoalveolar y muchísimo componente basal. ¿De acuerdo, Olga? La ortodoncia pregunta, ¿siempre vamos a ver extrusión de canino inferior en clase 3? ¿Cómo lo controlamos? Siempre vamos a ver extrusiones de canino en clase 3, siempre que lo coloquemos al canino. Pero, ojo, no hay que controlarlo, no hay que evitarla, porque va acompañada de intrusión del molar y va acompañada de cambio de plano. En un arco de 0,15 y posteriormente en el 20 por 20, el canino va a devolver relativamente su posición con un poquito de intrusión junto con un pelín de extrusión de los incisivos inferiores. ¿Marc? En el primer paciente, al instalar los molares inferiores, se posterrota la mandíbula, no se aumenta la mordida abierta. En ese caso, ¿solo se pretendía cambiar el plano oclusal? En la primera paciente, repítemelo, que te lo pongo aquí. Al instalar los molares inferiores, se posterrota la mandíbula. ¿No se aumenta la mordida abierta? No, te digo por qué. Y ahora lo vas a ver. Mira, ves el paciente, ¿no? Pues fíjate aquí. Fíjate que aquí no es. De aquí, perdona. Esta es la paciente, ¿vale? Te la enseño de inicio. Y fíjate el cambio. De este punto, ¿vale? Perdóname. A ver dónde tengo la diapositiva. Aquí. Fíjate, veis que aquí está la mandíbula, este es el comienzo, ¿de acuerdo? De aquí, fijaos cómo anterorruta. ¿Lo veis? No posteriormente, porque acompañado del movimiento de distalización de los sectores posteriores, acompañada va una intrusión del molar. Recordarlo, la extrusión del canino va acompañada de una intrusión del molar, ¿vale? Vale. Janet Ceballos nos pregunta, ¿en qué momento cambiar de elástico fuerza 1 a fuerza 2? La fuerza 2 yo no la utilizo en motion de clase 3. Solo lo utilizo en motion de clase 2. Solo utilizo fuerza 1. ¿De acuerdo? Marc. Venga, ¿es distalización o verticalización? Aprovechando el kissing out de molares y premolares. Vale, es una combinación de ambos. Se está produciendo una distalización, pero se está produciendo, como hemos dicho anteriormente, un cambio de plano, con una intrusión a nivel posterior y una extrusión a nivel anterior. ¿De acuerdo, Olga? Jenita 1 pregunta, si el canino no ha erupcionado por completo, ¿puedo cementar el carrier? Es decir, si ya erupcionó más de la mitad de la corona. Vale. Mi consejo es que en esos casos normalmente el canino no erupciona por una razón, generalmente por falta de espacio. En esos casos yo lo coloco al premolar. ¿De acuerdo? Ese es mi consejo. ¿Marc? Vale, dos que nos dicen si impartes algún curso o máster part-time para odontólogos, y otro también nos dice que gracias por compartir la experiencia clínica. Si se hace un hands-on, le gustaría que compartieras la información, pues estaría interesado. Vale, pues mira, todos los que habéis estado aquí, que yo creo que habréis tenido que dar el mail, os mando información. Yo soy director de máster en Málaga, que es a tiempo parcial, son 2 años.
por la UCAN, que se llama Ortodoncia Clínica y Ortodoncia y Ortopedia Clínica Digital, ¿vale? Que dura 2 años, que lógicamente es para odontólogos y es para tener un manejo total de la ortodoncia, lógicamente, no solo también de carrier, sino de ortopedia, de alineadores, de lingual, de todo. ¿Vale? Eso con respecto a la formación a largo plazo, una formación de máster de 120 créditos de CTS. Hands-on hago en mi consulta, normalmente hago 1 al año y las plazas son 6, ¿vale? Porque me gusta hacerlo para poquita gente y que veáis mucho y que aprendáis mucho. Entonces, lo hacemos, son 4 días, yo si quieres mando información y programa para que lo tengáis, ¿vale? Y se ven pacientes, se ven más de 100 pacientes en una tarde y una mañana. El otro día, en el anterior, vimos 190 pacientes en una tarde y una mañana, todos con estos protocolos, ¿vale? Olga. Bueno, tenemos los emails de la gente que ha entrado por la plataforma, pero decirle a todos los que nos han visto de manera online por Instagram, nos pueden enviar un mensaje privado con su email y nosotros le mandamos toda la información. Bueno, aquí tengo una pregunta de Jennifer. Dice, en caso de que los caninos estén muy rotados, ¿puedo colocar el motion en premolares teniendo la misma distalización? Sí. Creo que ha quedado claro. Ha quedado sí. claro, ha quedado claro. Marc. Venga, bueno, muchos se están desconectando, dan las gracias, algunos están dando los correos electrónicos, que ya los recogeremos todos, y también preguntan por ver el contenido más adelante. Mañana mismo lo tendrán en la plataforma, todo grabado, y lo podrán ver con atención. Y aquí me preguntan también qué ventajas ves al motion respecto a la distalización secuencial de la arcada. Perdón, que me acaban de la arcada inferior con alineadores. Pues mira, según los estudios de Invisalign, la distalización secuencial con Invisalign es muy predecible y estable hasta 2,5 milímetros, ¿vale? Yo normalmente entre 2,5 milímetros y 5 milímetros no me planteo distalización secuencial. Lo hago directamente o con un motion de clase 2 en clase 2 o con un motion de clase 3 en clase 3. Hasta 2,5 milímetros la distalización secuencial funciona muy bien. ¿De acuerdo? A partir de 2,5 milímetros se pierde predictibilidad. ¿De acuerdo? Sí. La siguiente, Olga. A ver, pues aquí ya sé que la he respondido antes, pero ha tenido un problemilla en el PZ y no sabía, se ha perdido cómo medir el motion de clase. Vale, desde el surco vestibular del primer molar inferior a 1 milímetro por delante del eje central del canino. ¿De acuerdo? Y en caso de premolar, a 1 milímetro del eje central del premolar. Si lo va a colocar de premolar a molar. Marc. Dice si nunca haces, nunca usas máscara facial en adultos. No, ya no. Vale. Olga. Bueno, por aquí tenemos a Clau Ferllama, que dice, si no tengo problema transversal que me hace optar a bracket o placa en el maxilar superior. Si no tienes problema transversal, vete a bracket directamente, que ganas tiempo. Sin problema. Y en ese caso hay que barajar el manejar verticalmente al paciente con topes, ¿de acuerdo? Pero sí te puedes ir a bracket directamente. Marc. A ver, gracias por la respuesta. Lo último, veo la mecánica extrusiva superior al usar elásticos. Un segundo más. Sí. Se nos ha desconectado un momentito. A ver, en directo. Un segundo, conectamos otra vez. Volvemos a conectar. Un momento. Que yo creo que ya quedan poquitas preguntas. Ya. Sí, quedan unas 200 o 300. Ah, sí. Ya estamos conectando otra vez a través de Peri. Vale. Aquí está. Me gusta que la gente pregunte porque eso es porque han estado atentos y les ha gustado. Vamos, por lo menos que han estado atentos. A ver, Marc, repítemelo, por fin. A ver, veo la mecánica extrusiva superior al usar elásticos. ¿Eso no produciría que el plano oclusal se aplane más? Sí. ¿Bajando del punto XY? Sí. Sí, pero no. ¿De acuerdo? Yo los elásticos intermaxilares no los coloco nunca al 6, si te fijas. ¿De acuerdo? Solo lo coloco al 6 cuando existe un TPA, cuando existe un expansor, cuando existe un acrílico o cuando existe algo que no me permita la extrusión del 6. Hasta que yo no me coloco en una acero de 19 por 25 no me planteo extruir un 6. No extruir, no me planteo colocar un elástico al 6 superior.
Todos mis elásticos son cortos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no se produce una extrusión del 6 con todos los efectos que han preguntado. Nos dice que no es lo ideal tener el plano ocusal más levantado en posterior. No es lo ideal, sí, lo ideal es eso, lógicamente, y lo ideal es tener un paciente clase 1. ¿Entiendes? En el momento en el que la discrepancia sodentaria entre mandíbula y maxilar está alterada, nosotros tenemos que recurrir, ¿de acuerdo?, a compensaciones dentoalveolares para camuflar esa discrepancia de tamaño sagital entre maxilar y mandíbula. Una de las opciones, extracciones. Otra de las opciones, distalización. Otra de las opciones, compensación exclusiva dentoalveolar. Otra de las opciones, expansión. Pero todas esas opciones van a tener como consecuencia una alteración de la idealidad de una oclusión. Vamos, por ejemplo, a ganar sagital a costa de empeorar vertical. Pero es que el único tratamiento que va a cumplir todos los objetivos es la cirugía. Recordar eso siempre. Si no se hacen cirugía, estamos haciéndolo a costa de algo. ¿De acuerdo, Olga? Vale, mira, pues por aquí tenemos alguna pregunta más. Que nos dicen, Sandia dice, ¿haces tallado selectivo en la finalización? Tallado selectivo hago en algunos casos. No en todos los casos, pero más o menos el 50% de los pacientes me gusta hacer un tallado selectivo. Sí. Y además hay pacientes que sin tallado selectivo no conseguimos una interdigitación correcta. ¿Marc? Vale, no, ahora solo tenemos mensajes de agradecimiento, que ha gustado mucho y de momento... Mira, uno, perdón. Acaba de llegar uno. Si el paciente no tiene un buen neuromuscular, patrón dolicofacial severo, ¿se puede usar? Buena pregunta, David. Si el paciente no tiene un buen tono muscular, supongo que quiere decir, claro que Sí. se puede utilizar. ¿Qué es lo que tenemos que trabajar? Tenemos que trabajar en la finalización, la actividad muscular. ¿Y qué hago yo particularmente? Respecto a los labios, logopedia. Silbar y coger bolígrafos con el lápiz. Con respecto a los maseteros, 2 chicles al día mascados durante media hora sin azúcar para favorecer el tono de los maseteros. ¿De acuerdo? Y si el problema es de devolución, trabajo de devolución con el logopeda. Pero no un problema neuromuscular me va a hacer no tratar a un paciente. Sí lo trato, pero trato también su etiología muscular. Tenemos a Pedrito que dice, en el último caso donde se colocó elásticos a microtornillos vestibulares superiores, ¿por qué no los colocó anclados a microtornillos en el mandibular? Gracias. ¿Por qué coloqué el tornillo en maxilar y no en mandíbula? Supongo que es la pregunta, ¿no? Pues no lo coloqué porque me gustaba posteriormente manejar el plano también maxilomandibular. Es decir, ¿lo podría haber colocado en la mandíbula? Sí lo podría haber colocado en la mandíbula con respecto a la distalización y hubiese conseguido distalización, pero no hubiese conseguido intrusión posterior ni extrusión de canino, que es uno de los efectos que a mí me gusta del motion de clase 3. Es simplemente porque si yo lo hago directamente horizontal, esto no va a erupcionar tanto como si lo hago un poquito más vertical. ¿De acuerdo? Pero sí se puede hacer, aunque el componente de extrusión va a ser menor y el componente de cambio de plano va a ser menor. ¿De acuerdo? Marc. Respecto al análisis transversal, ¿usas cúspides activas superiores y fosas inferiores? ¿Recomendarías utilizar el CBCT, el centro geométrico o la furca en los primeros molares para evitar el problema de la inclinación? No, es que precisamente utilizo eso para ver cuánto componente es inclinación y cuánto componente pasar. Precisamente utilizo la cúspide para comprobar eso. Por eso, además de comprobar la cúspide, compruebo la angulación, para tener una prueba angular y una prueba de medida y ver cuánto componente es de angulación y cuánto componente es precisamente por la inclinación propiamente dicha. ¿De acuerdo? ¿El apoyo del elástico para el motion siempre será en el primer molar o puede ir al segundo molar? Yo, mira, generalmente nunca lo he probado al segundo molar. En la arcada superior de clase 2 nunca lo colocaría al 7. ¿Por qué? Por la anatomía radicular. Con respecto al 7 inferior, yo no lo he probado, pero no entiendo por qué no va a funcionar. Podría funcionar, ¿eh?
¿Sabes cuánto aumenta el perímetro del arco superior o creas diastemas? Sé cuánto aumenta con una disyunción. Aumenta una media aproximada de unos 4 milímetros. Vale. Mira. Solo basal. Ahora tengo todo lo dentoalveolar que tenía antes de hacer la disyunción. ¿De acuerdo, Olga? Nico Pérez Nicolau nos pregunta, con los elásticos tempranos, ¿cómo controlas el efecto indeseado de extrusión de 33 y 43 con el motion? Perdón, repítemela. Con los elásticos tempranos, sí. ¿Cómo controlas el efecto indeseado de extrusión de 33 y 43 con el motion? Pues no colocándolo al 33 y al 43, lo coloco lo he dicho antes, del premolar al premolar. No lo coloco al canino, porque si lo coloco al canino, nunca voy a volver a colocar el canino en su posición. Buena pregunta. ¿Marc? Si el paciente no tiene un buen neuromuscular, patrón dolificador, ¿se puede usar? Creo que lo contestamos. No, sí, lo han vuelto a... Bien. Si estamos expansionando arco superior con Girax, ¿debo ocluir la expansión para colocar motion de clase 3? Espérate un momento. Lo a leer. Dímelo otra vez. Si estamos expansionando arco superior con Girax, ¿sí? ¿debo concluir la expansión para colocar motion clase 3? La disyunción sí. Y el día de acabar la disyunción colocas el motion. ¿Vale? Vale. Mira, Laura Cal pregunta, ¿qué cambios se producen a nivel condilar? Los cambios a nivel condilar, yo no te puedo decir nada. ¿Por qué? Pues porque para estudiar un cambio a nivel condilar necesitaríamos haber visto un CBCT a nivel condilar y no solo de un paciente, sino de un mínimo de 20 pacientes para poder hacer una conclusión fuerte de ello. Generalmente los pacientes de clase 3 que se tratan con elástico, es que no te podría responder con respecto al cóndilo, porque todo lo que te contestaría sería sin evidencia. Entonces, prefiero no contestar eso. Yo no sé qué cambios produce a nivel del cóndilo, no sé qué cambios produce a nivel de investigador con respecto al cóndilo. Creo que no produce muchos cambios con respecto al cóndilo. ¿De acuerdo? Doctor Guerrero me ha preguntado qué es un motion de clase 2 en la arcada inferior, Marc, supongo, que lo acabo de ver aquí en el chat. Sí, sí. ¿Vale? No es que busque una rotación, es que normalmente cuando no me adapta bien el de clase 3, coloco uno de clase 2 que tiene más versatilidad para colocarlo en la superficie. Y no suele producir rotación por la anatomía radicular de los seises inferiores. Al tener dos raíces fuertes, los premolares también igual, al no tener tres raíces, el componente de rotación siempre es mucho menor. ¿De acuerdo? ¿Olga? Bueno, pues ya hemos hablado de los elásticos, pero Nuria ahora pregunta, ¿por qué no usan la fuerza 2 en motion de clase 3? Pues porque con la fuerza 1 se produce una distalización de la misma cantidad que con la fuerza 2. Entonces yo intento siempre aplicar la mínima fuerza posible. ¿De acuerdo? No quiere decir que aplicar una fuerza 2 esté mal. Quiere decir que con una fuerza 1 es suficiente, por lo tanto, hay que darle una mayor fuerza. ¿De acuerdo? ¿El motion de clase 2 tiene el mismo efecto de extrusión canina e intrusión molar? En el motion de clase 2. Sí. No tiene el mismo porcentaje. ¿Por qué? Porque el motion de clase 2 no está hecho de una sola pieza. Es decir, son dos piezas. Por lo tanto, por el diseño del dispositivo, existe una menor extrusión del canino en el motion de clase 2 que en el de clase 3. ¿De acuerdo? Olga. Bueno, también nos pregunta Guy Caburot, ¿qué laboratorios hace la placa será Morales? A mí me lo hace, yo trabajo con el laboratorio Orto de Bilbao, ¿de acuerdo? Es el laboratorio con el que yo tengo más trato porque lo hace todo como yo quiero. Es decir, me hace lesis, incluso en el de clase 2 me coloca acrílico, lo hace todo, como yo tengo 2 reuniones anuales con ellos, pues tengo más afinidad con el laboratorio Orto de Bilbao, ¿de acuerdo? Marc. Nos preguntan otra vez, ¿hay algún artículo donde podamos ver el análisis transversal en detalle? Vale, te voy a presentar los artículos que tú puedes utilizar, lo colgaré también, Marc, junto con esto. Ya no es un artículo del doctor Diego Rodríguez Álvarez,
sino también de la Universidad de Pensilvania, que es muy interesante para ver la discrepancia entre maxilar y mandíbula. ¿De acuerdo, Olga? Vale, estos artículos los podréis tener adjunto a la grabación de hoy. Vale. Haremos un archivo para descargar y lo podéis descargar. Perfecto. Bueno, pues Laura se ha animado a hacernos otra pregunta. Laura Fetal, y dice, ¿qué tipo de retención sueles usar posterior a la ortodoncia, además del Morales? Además del Morales suelo utilizar, mira, a las personas que le coloco Morales me gusta que un par de horas al día, antes de irse al cama, se coloquen un ESIC superior, ¿vale? Incluso, ¿de acuerdo? Lo que tenemos que ver también es en pacientes que son propensos a problemas de lengua, yo coloco un retenedor entre centrales. Por ejemplo, si ha tenido rotaciones de centrales. Yo no tengo un protocolo estándar. Por lo general coloco ESIC superior y fijo inferior y un ESIC inferior por si se le rompe el fijo inferior, para quitarme responsabilidad, lógicamente. ¿Vale? En problemas transversales y problemas de sospecha de deglución coloco un Morales, pero no quiere decir que no le dé un ESIC superior. Y le recomiendo aproximadamente un par de horas al día su ESIC. ¿De acuerdo? Marc. Vale, para utilizar este tipo de aparatología motion, ¿tiene que estar presente necesariamente hasta los 7? Que si puede estar sin 7 en boca, se puede colocar sin 7 en boca, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que habría que ver por qué no está el 7, porque normalmente los tratamientos de ortodoncia se colocan generalmente con el 7 en boca. Si no está el 7 en boca por cualquier circunstancia, yo soy de los que me gusta colocar el 7 en su posición, ¿de acuerdo? Si el 7 está anclado o está atrapado, ¿de acuerdo? Existe, por ejemplo, la doctora mi odontopediatra Carmen, que es maravillosa, me ha enseñado, pues lógicamente con un latón, cómo poder intentar apoyarme en el 6 y elucionar el 7. Existen herramientas también que nos permiten enderezar el 7, como por ejemplo los microtornillos, y lo ideal es hacerlo con el 7 enderezado, ¿de acuerdo? ¿Se puede hacer sin el 7 en boca? Se puede hacer, ¿de acuerdo? Pero no vamos a tener control, ¿vale? No vamos a tener control sobre el 7. ¿Olga? Ya estamos terminando, no sé si con los cortes salidos se nos ha podido perder alguna pregunta. Egea también pregunta que qué tipo de retención usa. Yo la retención, lo digo, lo vuelvo a repetir, ESIC superior de fijo de 1 milímetro, ESIC inferior y fijo inferior. Problema transversal, añado el Morales. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo utilizo. Marc. Pregunta, si te referías al artículo de Ryan Tamburrino. Pues no. No. Bueno. Pero lo buscaré. ¿Qué diferencia tiene Motion con Sliding Jig? Gracias por todas las respuestas. Sí. Yo todos los Sliding Jig y todo, incluso los seccionales y todos, funcionan muy bien para la distalización. Ahora, el Motion no es un distalizador. El Motion hace más efectos. Efecto de extrusión, efecto de plano, efecto de intrusión posterior. El Motion de clase 2, rotación, corrección de sobremordida, movimiento de los dientes anteriores a través de las fibras transversas. Es mucho más que una distalización. Por eso yo, por ejemplo, no utilizo el sliding jig. Si solo quisiese una distalización pura en un momento determinado, un tratamiento, sí lo haría. El motion no es un distalizador. El motion es un conjunto de movimientos que me coloca al paciente en clase 1 y me hace una segunda fase mucho más sencilla y predecible. ¿De acuerdo? Olga. Pues yo por mi parte ya... Ojo, que hemos conseguido acabar una de las partes. Marc, ¿cómo va por ahí? Bueno, admin ya es la 8ª o 9ª pregunta que nos hace, que está con su mujer, me parece. La pregunta era que cómo nos llegará la presentación y los artículos. Lo tendréis en la plataforma. En Online Orthodontics Academy veréis el link y funcionará ya bien la web porque hemos tenido una entrada impresionante y allí encontraréis el vídeo para verlo tranquilamente y un sitio para descargar también los documentos. ¿De acuerdo? Pues perfecto, muchísimas gracias a todos por haber aguantado aquí un par de horas, que aunque estemos confinados no es sencillo mantener la atención durante tanto tiempo. Y muchísimas gracias, simplemente, ¿vale? Espero que nos veamos pronto, espero veros a muchos de vosotros y cualquier duda, cualquier cosa me tenéis en Instagram, me tenéis aquí en la plataforma, que formo parte de este equipo. Por lo tanto,
Solo daros las gracias por aguantar tanto tiempo. Nos vemos pronto. Hasta luego, señores, me voy a contar. Hasta luego. Gracias a todos.